Hola y bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, bueno, solemos meter un poco debajo de la alfombra, nuestra propia mortalidad. Pero la propuesta que extraemos de las fuentes de hoy es que, lejos de ser algo morboso, encarar esta verdad puede ser la herramienta más potente para vivir con sentido. Tenemos una colección de textos fascinante que va desde la sabiduría estoica, de Marco Aurelio y Séneca, hasta reflexiones muy actuales. La misión, si queremos, es ver cómo esas ideas milenarias pueden ser una guía práctica para el día a día. Es que, a ver, el punto de partida es radical. Todos operamos como si tuviéramos tiempo infinito, cuando la realidad es que vivimos con un diagnóstico terminal no reconocido. Hay una frase del escritor Edmund Wilson que es demoledora. Dice, la muerte es una profecía que nunca falla. Así que la conversación de hoy no va sobre el final, sino sobre cómo esa certeza ineludible, nos puede enseñar a empezar a vivir de verdad. Entiendo. Y para empezar a desgranar esto, hay una cita de Marco Aurelio en el material que es un golpe directo. Dice, que cada cosa que hagas, digas o pienses sea como la de una persona que está muriendo. Mi primera reacción, te soy sincera, es de cierto rechazo. O sea, ¿cómo se puede vivir así? Suena agotador, como una fuente constante de angustia. ¿No se corre el riesgo de que esa idea te paralice en lugar de liberarte? Es la pregunta clave, claro. Y ahí, justo ahí, reside la gran paradoja del momento mori, del recuerda que morirás. Los estoicos no lo planteaban como un ejercicio de masoquismo, sino de claridad. La idea no es obsesionarse con el final, sino usarlo como filtro. Si supieras que te queda poco tiempo, ¿seguirías enfadada por esa tontería del trabajo? ¿Perderías la tarde discutiendo en redes sociales? Confrontar la muerte no es para entristecerse, es para dejar de malgastar la vida. Séneca lo decía de una forma brillante. No podemos comprar más vida, pero sí podemos dejar de tenerle miedo a su fin. Y al hacerlo recibimos un regalo inesperado. ¿Qué regalo? El momento presente. Dejamos de hipotecar nuestra felicidad a un futuro incierto que no controlamos y empezamos a valorar el aquí y el ahora. Es como si la muerte, en lugar de ser una amenaza, se convirtiera en una consejera que te susurra al oído. Oye, esto es lo que tienes, aprovéchalo. Dejamos de ser intimidados por ella y por fin empezamos a vivir. Vale, visto así, como un filtro para lo trivial, cobra mucho más sentido. Me recuerda una analogía muy potente que aparecía en las notas, la que llaman la hermosa tragedia de la paternidad. Es muy conmovedora, ¿sí? Describe a un padre o una madre mirando fotos antiguas y dándose cuenta, de repente, de que su hijo de 11 años ya no existe. Ahora tiene uno de 14, al que adora, claro, pero esa versión de los 11 años, con sus gestos, su forma de ver el mundo, se ha ido para siempre. Y no es por la muerte final, es por el simple paso del tiempo. Exactamente. Y esa es la clave. La pérdida no es un evento futuro, es un proceso constante. Estamos perdiendo lo que amamos a cada instante. Ese momento con tu pareja, esa conversación con tus padres, ese juego con tus hijos. Si parpadeas o te distraes con el móvil, se fue. Ya está, no vuelve. La conciencia de esta impermanencia no es para lamentarse, sino para estar presente de verdad, para mirar a la gente que quieres a los ojos y valorar ese instante como lo que es, único e irrepetible. Claro. Y si aceptamos que el tiempo es tan limitado y cada momento es único, la siguiente pregunta es inevitable. ¿En qué lo invertimos? ¿Cómo nos aseguramos de que vamos en la dirección correcta? Me viene a la cabeza una reflexión de Einstein que leí en el material. Decía que si su vida dependiera de resolver un problema en una hora, se pasaría 55 minutos formulando la pregunta adecuada. Es una idea potentísima, porque la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras preguntas, no tanto de las respuestas que encontramos, sino de las preguntas que nos hacemos. Y las preguntas fundamentales son esas. ¿Qué es lo que de verdad importa? ¿Cómo debo emplear mi tiempo? ¿En qué clase de persona me quiero convertir? El problema es que hacerse esas preguntas es difícil. Requiere silencio, introspección, y vivimos en una cultura que nos bombardea con respuestas fáciles, casi siempre ligadas al éxito material. Totalmente. Uno de los textos ponía un ejemplo que parece una caricatura, pero es muy real. La frase del luchador Hulk Hogan. El dinero llega rápido y fácil. Es el epítome de esa mentira seductora que lo reduce todo a transacciones, a la acumulación. La filosofía que proponen estas fuentes va en la dirección diametralmente opuesta. El propósito no es extraer, no es consumir, es contribuir. No se trata de tomar,
sino de dar. Entiendo la idea de contribuir en vez de consumir, pero suena muy abstracto. En un mundo tan individualista, ¿cómo se ancla eso en la realidad? Me cuesta imaginar a una sociedad entera adoptando esa mentalidad de servicio. Es difícil, sin duda. Pero no es imposible, y la historia nos da ejemplos. En el material se detalla uno fascinante, la cura anonae de la antigua Roma. En un momento de crisis económica brutal, con un paro altísimo y escasez de alimentos, la élite gobernante implementó una solución radical: distribuir grano gratis para que nadie en la ciudad pasara hambre. Y lo más importante no es el qué, sino el cómo. No se planteó como caridad, como dar las sobras desde la abundancia. Se planteó como un acto de justicia, como un deber cívico para mantener la cohesión social. O sea, no era un te ayudo porque soy buena, sino un te cuido porque somos parte de lo mismo. Exacto. Era la encarnación del deber estoico de velar por el bien común. Y no fue una medida puntual para salir en la foto, por así decirlo. El programa duró siglos. Demuestra que una sociedad puede organizarse en torno al cuidado mutuo, en lugar de la competición salvaje. Y es increíble cómo esa idea de hace 2000 años aterriza de lleno en nuestro presente. La conexión que hacen las fuentes con el Día de Acción de Gracias y el Black Friday en Estados Unidos es brutal. La contradicción es casi violenta. Describe perfectamente el conflicto. Un día está dedicado a la gratitud, a la conexión con la familia, a valorar la comida en la mesa. Y menos de 24 horas después, como dicen las notas, millones de personas descartan todo ese aprecio para pelearse con extraños por televisores con descuento que no necesitan. Es que se cambia la presencia por los presentes, los regalos. Se cambia la conexión por el consumo. Y esto me hace pensar que para resistir esa inercia, para elegir la conversación en lugar de la oferta del 50%, hace falta una gran fortaleza interior. Se trata de quién eres cuando la corriente te empuja con fuerza en la otra dirección. Has dado en el clavo. Eso nos lleva directamente a la cuestión del carácter, de la integridad. Hay una metáfora de la humorista Whitney Cummings que es genial para esto. Dice: puedes saber quién es una persona por cómo decora la parte del árbol de Navidad que da a la pared. Es buenísima. ¿Pones el mismo esmero en la parte que nadie ve que en la fachada? ¿O tomas el atajo porque, total, nadie se va a dar cuenta? Es la definición perfecta de la integridad, lo que haces cuando crees que nadie te mira. Y esa integridad es el núcleo de la filosofía estoica. Los textos nos recuerdan los casos de Marco Aurelio, el emperador más poderoso del mundo, y Epicteto, un esclavo que no poseía ni su propio cuerpo. Vivían en extremos opuestos del espectro social, pero ambos llegaron a la misma conclusión. El verdadero poder no reside en las circunstancias externas, que son incontrolables, sino en nuestra respuesta interna a esas circunstancias. Eso es lo único que nos pertenece. Hay una cita en el material de una carta de George Kennan a Dean Acheson durante la Guerra de Corea, que lo resume de maravilla. Decía: tanto en la vida internacional como en la privada, lo que más cuenta no es lo que le sucede a alguien, sino cómo soporta lo que le sucede. Es la esencia de la resiliencia. No se trata de no sentir dolor o de no sufrir las dificultades. Los ejemplos que se citan son claros. Zenón, el fundador del estoicismo, lo perdió todo, su fortuna entera, en un naufragio. Y fue a raíz de soportar esa catástrofe que descubrió la filosofía y cambió su vida. Séneca y otros muchos soportaron el exilio con dignidad. La clave no es la ausencia de adversidad, sino la capacidad de afrontarla con entereza, de elegir nuestra respuesta. Aún así, me parece importante un matiz que añaden las fuentes. Citan a Dave Chappelle diciendo algo como: a veces tienes que ser un león para poder ser el cordero que realmente eres. Me parece una idea muy profunda, porque a veces se puede malinterpretar esa resiliencia estoica como una especie de pasividad, de aguantar carros y carretas sin más. Es un matiz crucial. Ser resiliente no significa ser un felpudo. La idea no es ser pasivo, es responder de forma apropiada a cada momento. A veces la amabilidad necesita una dosis de fiereza para ser protegida. La gentileza necesita coraje para defenderse de la agresión. No se trata de una receta de ser siempre blando o ser siempre duro. La sabiduría estoica reside en discernir qué respuesta necesita la situación. A veces es paciencia, otras es una acción firme e inequívoca. De acuerdo. Hemos hablado de la conciencia de la muerte, del valor del presente, de la importancia del carácter. Pero la pregunta del millón es: ¿cómo se aterriza todo esto? ¿Cómo pasamos de estas ideas tan inspiradoras a la práctica diaria?
Me viene a la mente la cita del entrenador Vince Lombardi: los líderes no nacen, se hacen. Y se hacen, como cualquier otra cosa, a través del trabajo duro. Parece que no hay atajos. No, no los hay. El carácter no se consigue leyendo un libro. Se forja con acciones repetidas. Pero sí hay herramientas muy concretas que se extraen de las fuentes, pequeños hábitos que, practicados con constancia, marcan una gran diferencia. El primero es lo que Brian Tracy llama fabricar expectativas positivas. Eso suena un poco a pensamiento mágico, ¿no? A la típica autoayuda de si lo deseas muy fuerte ocurrirá. ¿No hay un riesgo de caer en el optimismo tóxico o en la negación de la realidad? Es una objeción muy pertinente. Pero no se trata de eso. No es negar que puedan pasar cosas malas. Es elegir conscientemente la lente con la que vas a afrontar los desafíos. Tracy dice, los ganadores tienen el hábito de fabricar sus propias expectativas positivas antes del evento. Es decir, antes de esa reunión difícil, de esa conversación incómoda, decides de antemano que vas a buscar la oportunidad en la dificultad, que vas a centrarte en lo que puedes aprender. No cambia el hecho, pero cambia radicalmente tu experiencia del hecho. Vale, entendido. ¿Es una elección proactiva de tu actitud? ¿No una negación de la realidad? ¿Cuál sería la segunda herramienta? Una muy sencilla en apariencia, pero increíblemente transformadora, la práctica diaria de la gratitud. En los textos se menciona la sugerencia de Jim Kwik: dedicar apenas 2 o 3 minutos cada noche a repasar mentalmente el día y elegir un par de cosas por las que sentirse agradecido. Puede ser algo tan simple como una taza de café caliente por la mañana o una conversación agradable. Es algo que todas hemos oído, pero que es muy fácil olvidar en la vorágine del día a día cuando los problemas y las prisas lo ocupan todo. Precisamente por eso es una práctica, un entrenamiento, y su efecto es acumulativo. Hay 2 citas en el material que son demoledoras. Una del propio Kwik: no necesitamos tener una buena vida para ser agradecidos. Solo necesitamos ser agradecidos para tener una gran vida. Y otra de Neale Donald Walsch, que lo resume todo: la lucha termina cuando empieza la gratitud, porque la gratitud cambia el foco de lo que te falta a lo que ya tienes. La lucha termina cuando empieza la gratitud. Es muy potente. Y habría una tercera herramienta. Sí, un concepto latino: docilitas. Es una palabra que puede llevar a engaño porque no se refiere a la docilidad del que obedece sin rechistar. Se refiere a una humildad intelectual, a una mentalidad de aprendiz perpetuo. Es la capacidad de reconocer que no tienes todas las respuestas y de estar abierto a lo que la vida, las personas o las experiencias te puedan enseñar. Que en la era de los expertos de Twitter y de las burbujas informativas, donde todo el mundo parece tener una certeza absoluta sobre todo, suena casi revolucionario. Lo es. Es salir de la jaula de lo que creemos saber y admitir que siempre hay algo nuevo que aprender, incluso de las fuentes más inesperadas. Es la actitud del verdadero sabio, que sabe que cuanto más sabe, más consciente es de todo lo que ignora. Estas 3 herramientas, actitud proactiva, gratitud y humildad intelectual, son muy concretas. Y para subrayar la urgencia de ponerlas en práctica, las fuentes cierran con la parábola de las 10 damas de honor. Es una metáfora perfecta sobre la procrastinación vital. La historia es muy conocida. 10 damas de honor esperan al novio para la boda. 5 de ellas son previsoras y llevan aceite de repuesto para sus lámparas. Las otras 5 no. Cuando el novio se retrasa y el aceite se acaba, las que no estaban preparadas tienen que salir corriendo a comprar más. Para cuando vuelven, la puerta de la fiesta está cerrada. Se la han perdido. Y la lección es brutalmente clara. No puedes comprar preparación a última hora. No puedes posponer el trabajo sobre tu carácter, tu gratitud o tu mentalidad para cuando tengas tiempo. La preparación es ahora, porque no se nos promete un mañana. Exacto. No puedes pedir prestado el carácter de otro en el último minuto. O lo has cultivado día a día o no lo tienes. Bien, para ir cerrando, si tuviéramos que destilar la esencia de todo lo que hemos hablado, diría que la conciencia de la mortalidad no es una invitación a la desesperación, sino a la claridad. Es un mecanismo para despojarnos de lo trivial y obligarnos a responder a las preguntas importantes. ¿Qué y quién importa de verdad? Hay una frase de Muhammad Ali que me parece el broche de oro. No cuentes los días, haz que los días cuenten. Ese es el reto. Ese es exactamente el reto. La conclusión que se desprende de todo este material es que, efectivamente, todos estamos muriendo lentamente. Y esto no es un problema que haya que resolver, es una verdad que hay que aceptar. Pero lo fascinante es que justo en esa aceptación, sin dramas, es donde reside la posibilidad de vivir de verdad aquí y ahora.
El regalo de reconocer nuestro diagnóstico terminal es el regalo del hoy. La pregunta que queda en el aire, y con la que podemos terminar, es, ¿vamos a abrir ese regalo?